Listo, perfecto. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Mondragón. Soy pues cofundador y gerente general y portfolio manager en Arcapital, una compañía dedicada a gestionar activos de clientes, persona natural e institucional en el mercado de Forex, commodities y acciones principalmente. Nuevamente muchas gracias a Tutores FX por la invitación y bueno, demos comienzo a la charla del día de hoy. El tema que tenemos para hoy es la recuperación de los commodities. ¿Qué esperamos frente a esto? Principalmente enmarcado en un análisis para el oro. Como agenda del día de hoy les propongo que tratemos pues primero una perspectiva general, qué está pasando en la economía mundial, por qué está pasando y qué esperamos que siga pasando. Segundo, un análisis oro. Vamos a hacer un análisis completo del oro, de lo que ha pasado en los últimos meses, cuáles son los comportamientos esperados para este fin de año y para el 2016 en términos generales, qué oportunidades vemos en el oro y de igual manera en la plata. Es pues de anotar que la plata es un metal precioso que básicamente está muy correlacionado con el oro, entonces son pues mutuamente dependientes. Y por último vamos a tratar el tema probablemente más interesante para todos los traders del mercado o los operadores del mercado, que es el petróleo, por ser pues el activo más volátil de estos tres y el que últimamente ha estado más en las noticias. Les propongo que dejemos las preguntas o los comentarios, inquietudes para el final de la charla, para que nos enfoquemos en avanzar según el cronograma y dejar las preguntas consolidadas por si existe una o dos o tres preguntas similares, resumirlas en una sola. Como les contaba, empecemos entonces con la perspectiva general. El mercado de los commodities ha tenido una poca volatilidad últimamente. Puede que a algunos les parezca extraño que yo diga poca volatilidad, que el petróleo haya caído el 10% en los últimos días, pero eso sin embargo es una poca, o el mercado quizás más volátil de todos. Entonces, realmente el petróleo ha estado más o menos estable en estos últimos meses y mucho más el oro y en alguna medida la plata. Estamos viendo últimamente un mayor crecimiento en los Estados Unidos. Esto tiene ciertas implicaciones, principalmente una expectativa de aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Ya vamos a ver esto qué puede implicar. Además, se percibe una reducción de la oferta, es decir, los productores de commodities están encontrando un menor aliciente para producir esos commodities. Ya vamos a ver por qué también, y eso pues ha brindado cierto soporte a los precios de los commodities de negociación. Por otro lado, hemos visto la fortaleza del dólar, que aunque ha estado por debajo de los niveles que alcanzó en marzo, y el menor crecimiento de China pues ha servido de una mayor oferta en el mercado, entonces esto de cierta manera ha contrapesado las fuerzas del mercado y hemos visto unos menores precios. También vamos a ver el efecto que tiene la devaluación. Todos ustedes son conscientes o quienes viven en Colombia de que en los últimos 12 meses o 9 meses hemos tenido una devaluación del 40 o 50% en la moneda colombiana, pasando pues 1.800 o 1.900 pesos por un dólar a 2.740 casi que llegó hoy. ¿Y cómo influye esto en las compañías colombianas y en los gobiernos? Sobre todo en países exportadores de commodities, esta devaluación ha sido muy fuerte. Vamos a ver estas devaluaciones del orden de 30, 40, 50% en países exportadores de commodities como Chile, Colombia, Australia, Canadá. Han sido unas devaluaciones muy importantes, entonces vamos a ver esto qué efecto tiene sobre los precios de producción y de comercialización. Esperamos para el 2015 y 2016 un mayor crecimiento económico por parte de los Estados Unidos. Esto debería ayudar a fortalecer el dólar. Cuando medimos el dólar con su principal par económico, que es el euro, esperamos ver una paridad en los próximos meses, es decir, que el euro llegue a 1 por dólar. En este momento, para quienes siguen el mercado de FX, entre hoy y ayer pudimos ver una gran volatilidad acercándose a 1.08. Pues bueno, nosotros esperamos que este euro llegue a 1. Todavía falta aproximadamente un 8% de evaluación, es decir, de fortaleza del dólar frente a las demás monedas. Esto se traduce a que
revaluación o la fortaleza que está adquiriendo el dólar frente al euro también lo va a adquirir frente a otras monedas. Esto es un efecto generalizado que está explicado principalmente por los aumentos de tasas en Estados Unidos y por el mayor crecimiento. Por otro lado, estamos viendo un estímulo en China, el estímulo al crecimiento que parece no estar funcionando, pero se debería empezar a ver los resultados de esto. ¿Y cómo afecta esto? Pues que en el momento en que China comience nuevamente a jalonar su crecimiento, pues la demanda de materias primas debería aumentar. En general pronosticamos que va a haber un alza de precios en las materias primas o en los commodities durante los próximos meses, con excepción de algunos riesgos muy puntuales. Puntualmente en el petróleo podemos ver unos menores precios antes del fin de año. Para comenzar ya particularmente con el oro y la plata, vamos a hacer el análisis del oro. El oro, como les contaba, es el principal metal precioso de los que se cotizan y pues es como el líder de este mercado, el mercado de metales preciosos. Según muchos modelos de crecimiento y de precios del oro, estos son modelos teóricos, claro está, pero según muchos modelos que comparan el precio del oro junto al crecimiento mundial, a la oferta de los bancos, a la oferta monetaria de los bancos centrales, a las compras de oro que realizan los bancos centrales para guardar como reserva, según comparaciones con lo respecto a los ingresos, con activos físicos dentro del mercado y en mercados mismos cotizados en bolsa como el mercado de acciones, los promedios de valoración del precio justo del oro es entre 900 y 950 dólares por onza. Para quienes no están muy ubicados, en este momento el oro está cotizando en 1145, 7 dólares por onza. Esto implica una devaluación de un 20-25% adicional en el precio de cotización del oro. Sin embargo, es algo muy conocido que la mayoría de los productores de oro están en un precio muy cercano a su costo de producción. Es decir, el costo de producción por onza está más o menos al valor que lo están vendiendo. Entonces, para que nos hagamos una idea, Barrick, que es, por ejemplo, el productor de oro, el productor de oro más grande del mundo, uno de los 4 principales pues, en toda la historia, tiene unos costos de producción por onza de alrededor de 940 dólares por onza. Esto significa que ellos están produciendo un oro a 940 dólares y están vendiendo un oro a 1140 dólares. El oro llegó a estar a 1700, 1800, 1850 dólares por onza. Estamos hablando de que hoy se vende a 1140. Entonces los incentivos para producir oro, para extraer oro, pues cada vez son menores. Esto limita el potencial de que el precio siga cayendo, pues porque en el momento en que el precio siga cayendo, yo simplemente cierro mi mina de oro y más bien me dedico a hacer otra cosa, porque es que no me justifica producir oro a 1100 dólares la onza y venderlo a 1050. Estaría perdiendo dinero cada vez que extraiga oro de mis minas. En cuanto a los mercados, el oro tiene una relación inversamente proporcional al rendimiento de los bonos de Estados Unidos, del gobierno americano, y esto lo pueden ver claramente en la gráfica. Desde 2008 hasta 2013, impulsados principalmente por la operación de expansión monetaria en Estados Unidos, los rendimientos que están graficados aquí con un azul oscuro y su escala es a la derecha, está invertida, los rendimientos en términos reales, esto es la tasa que me paga un bono menos la inflación actual, han llegado a bajar desde un 3.5% hasta un 1% negativo. Cuando esto pasa, pues yo no quiero invertir en un bono del gobierno de Estados Unidos porque simplemente no estoy ganando dinero o inclusive estoy perdiendo dinero por inflación. Entonces me paso a un activo considerado seguro como es el oro. Entonces vemos en el azul clarito una subida en el precio del oro desde 900, 800 dólares la onza en 2009 hasta 1800, 1850 dólares en el mismo 2012, más o menos cuando las tasas de interés en Estados Unidos estaban en su punto más negativo. ¿Cómo afecta eso en este momento? Pues a medida que la Fed empiece a subir tasas, la Reserva Federal empiece a subir tasas en Estados Unidos, el oro podría presentar mayores correcciones a la baja.
¿Por qué? Nuevamente, si la tasa de interés en Estados Unidos sube, pues mi plata en los bonos, mi dinero invertido en los bonos va a tener un rendimiento real mayor porque la inflación se espera que se mantenga. Entonces yo vendo oro y más bien me paso a un papel o a un bono del gobierno de los Estados Unidos. Podría pasar que el gobierno americano suba las tasas fuertemente, que eso no se espera que pase, pero si llegara a pasar, pues la caída en el precio del oro sería muy significativa. Por otro lado, en la siguiente diapositiva vemos la relación con el mercado de acciones en Estados Unidos. Esta es la prima de riesgo percibida en el mercado S&P 500 o S&P 500 contra el precio del oro. Vemos que cuando el mercado comienza a percibir nuevamente en azul y la gráfica a la derecha, el eje a la derecha, cuando el mercado comienza a percibir que el mercado accionario está más riesgoso, se pasa a activos más seguros como el oro. Y cuando el mercado comienza a percibir que las acciones son algo seguro, pues vende el oro y compra acciones. ¿Qué podría pasar? Pues que en caso tal de que la economía en Estados Unidos no crezca tanto o se empiece inclusive a entrar en una recesión, el oro podría presentar alzas muy importantes. Nuevamente, esto es un escenario que no vemos muy posible, pero vale la pena tenerlo en cuenta. En cuanto a los precios de los futuros, les pido que miremos esta gráfica de la siguiente manera. La línea azul de la parte de arriba es cómo estaban los precios de los futuros, de los contratos a futuro para el oro hace un año, y la gráfica de abajo o la línea de abajo en verde claro es cómo están los precios de los futuros, de los contratos a futuros para el oro el día de hoy. Como ustedes pueden ver, las expectativas del mercado, y esto no son pronósticos ni nada, sino son negociaciones que se tienen en bolsa día a día. Las negociaciones para comprar oro en diciembre de 2015 se están realizando alrededor de $1.180 y para 2016 se están realizando alrededor de $1.250. Es decir, el mercado no está descontando una alza importante ni una caída importante en los precios del oro. Está muy estable la expectativa. Una característica muy importante del oro es la estacionalidad en sus precios de cotización. Abajo hay una gráfica de 30 años, los últimos 30 años, cómo se ha comportado el precio del oro. Es decir, si cogemos un promedio mes a mes del comportamiento de los precios del oro, cómo se vería esa gráfica durante los últimos 30 años, y veríamos que el oro comienza en enero, tiene una subida en enero y febrero, posteriormente en marzo tiene una corrección, vuelve y sube en abril y mayo, en junio y julio tiene un doble piso o hace dos mínimos, que es probablemente lo que estamos viendo en este momento, y a finales de julio y principios de agosto comienza un rally o una subida en el precio que alrededor, durante los últimos 30 años, ha sido alrededor de un 5 o un 6%. Esto traducido en precios de hoy, pues es que entre junio y julio estamos viendo unos mínimos de alrededor de 1.150, 1.140 y pico. Y si se da este comportamiento estacional que se ha dado en los últimos 30 años, pues el oro debería presentar un rally de alrededor de 70, $80 por onza. Vemos entonces una oportunidad muy clara y muy interesante de entrar en este momento en oro a 1.147, 1.145, para quienes siguen gráficos de velas o de mínimos mayores y mínimos menores. Pueden encontrar en este momento patrones interesantes de compra en las gráficas diarias y en las gráficas de 4 o 5 horas. Entonces creemos que es una oportunidad muy interesante ya para entrar en un largo, una posición en largo para los próximos 2, 3, 4 meses. Otra gráfica que nos soporta esta decisión es la gráfica de los contratos abiertos o el posicionamiento neto en los contratos a futuro de oro. Les pido que nos enfoquemos únicamente en las dos líneas de color negro y color rojo. La línea de color negro es la cantidad de operadores del mercado que están largos menos la que están cortos, y la línea de color rojo es el precio. Es simplemente mirar cómo la gráfica de color negro, cuando empieza a cambiar
de dirección de abajo hacia arriba, el precio del oro en la gráfica de color rojo también empieza a cambiar de abajo hacia arriba. En este nivel en el que está, si vemos a la parte derecha, al todo el extremo de la gráfica, vemos que está en un nivel extremo, donde normalmente a este nivel se ha empezado a devolver el mercado y el precio del oro, por consiguiente, se debería empezar a devolver. Esto es lo que se llama un gráfico contrario, es decir, cuando la mayoría de los traders están cortos, el mercado normalmente rebota. Esto está explicado perfectamente por esta gráfica. Como un punto de comprobación está también los puntos amarillos, y es que cuando el mercado normalmente se devuelve y comienza a caer es porque la mayoría de los traders están largos. Cuando todos estamos largos, es decir, que todos compramos el activo, pues ya no queda quien más compre ese mismo activo, entonces el activo comienza a caer. En este momento, cuando todos ya están vendidos, pues ya no hay quien más venda, entonces el activo debería comenzar a subir. Resumiendo entonces, vemos que a largo plazo podrían materializarse dos eventos importantes que no creemos que pasen, pero en caso de que pasen, moverían fuertemente el precio del oro, y son un aumento de tasas significativo por parte de la Fed. Y ojo, esto es muy importante, aquí hablamos de un aumento de tasas significativo, porque a final de este año se espera que la Fed comience a subir tasas, pero de manera gradual. Esto no afectaría gravemente los precios. En caso contrario, que lo hagan de manera significativa, sí habría un impacto. En resumen, vemos este año termine aproximadamente en $1.200, después de tener esa pequeña oportunidad de largo de 1.140 hasta 1.240. Vemos que el mercado retorne a niveles estables de $1.200, y a corto plazo pues vemos esa oportunidad. De resto, creemos que es un mercado que se va a caracterizar por estar lento. Siguiendo con el análisis en la plata, es algo muy importante de recalcar que la correlación entre ambos activos es de un 90%. Esto es altísimo. Cuando el oro se mueve, la plata se mueve, y cuando la plata se mueve, el oro se mueve. No existe, o normalmente no existe, un evento en el que la plata comience a subir mucho y el oro se quede, o viceversa, sino que los dos están muy correlacionados. Un beneficio de la plata con respecto al oro es que la plata es un metal precioso, pero a la vez es un metal industrial. De hecho, casi el 70% del metal plata es comprado para fines industriales, para fotografía, para celdas voltaicas, para muchas cosas, mientras que solo el 23% es para guardar como reserva o como joyas. Entonces, si esperamos un mayor crecimiento económico, pues la demanda se debería reactivar, llevando a mayores precios en la plata. Los fundamentales de la plata son fuertes, las compras de los ETF o fondos que invierten netamente en plata han vuelto, y los fundamentales también explican que la debilidad en los precios de la plata tiene más que ver con la debilidad en los precios del oro. Como les contaba, los dos están muy correlacionados. No necesariamente significa que el mercado de la plata esté malo, sino que el oro lo está arrastrando. Vemos una gran participación de los vendedores en corto. Para quienes no saben, una venta en corto es cuando yo vendo un activo que no tengo con la esperanza de comprarlo luego en el tiempo a un precio menor y ganar la diferencia. Esta gran presencia ha hecho que los precios disminuyan notablemente, y por otro lado, los compradores, quienes saben este dato, simplemente no entran al mercado todavía porque creen que pueden haber unas correcciones o unas caídas mayores. Por tal motivo, esperamos un comportamiento más o menos estable entre 14,5 y $16, pero con un potencial de hasta $20 cuando se materialice la demanda. Este es un potencial de valorización muy importante. Sin embargo, hay que esperar a que se materialice la demanda, o sea, puede que requiera algo de paciencia. Si vemos esta gráfica es de finales de 2014, no es muy fácil conseguirla actualizada, pero a partir del 2014 podemos sacar algunas conclusiones, y es que durante 2014 la plata estaba en promedio un 10% más barata que lo que ha estado en los últimos 14 años, del 2002 al 2014. Durante 2015 la plata ha caído un 10% adicional, entonces podemos hablar de que hoy en día la plata está un 20% más barata
que con el promedio de los últimos 15 años. Esto nos da un descuento muy interesante cuando hablamos de posibilidades de inversión en la plata. Como les contaba, la plata es un metal precioso y a la vez un metal industrial, entonces el mayor crecimiento económico es lo que nos va a reactivar esa demanda del metal. Se espera que para este año el crecimiento económico mejore en ciertos países como Estados Unidos, Japón y Europa, y que disminuya un poco en China, en Corea y bastante en Brasil, pero principalmente los países consumidores de plata, que son Estados Unidos y Japón, van a tener un mayor crecimiento económico. Esto debe reactivar la demanda por el metal. Históricamente, cada vez que ha pasado esto, el metal ha tenido alzas importantes. Obviamente hay que tener un ojo puesto en la desaceleración que se puede estar cocinando en China, porque esto frenaría pues de cierta manera el potencial de valorización. China no es el principal consumidor del mundo de plata, pero es un jugador muy importante en todos los mercados por el tamaño de su economía, entonces vale la pena tener un ojo puesto en lo que está haciendo China. Por otro lado, la estacionalidad o el comportamiento estacional de los gráficos de los precios de la plata no es muy claro. Normalmente la plata presenta sus mayores variaciones entre enero y abril, enero y mayo. Este es un promedio nuevamente de los últimos 30 años, pero creemos que si llegara a materializarse la demanda, pues puede ser más fácil a principios del otro año o a finales de este año, más que en estos meses del verano americano. Algo muy importante y es que en caso de que se materialice la demanda, cuando empiece a materializarse esa demanda, esos compradores de plata empiecen a entrar al mercado a comprar la plata que necesitan, podríamos ver un short squeeze. Este short squeeze es cuando todos estos compradores, estos vendedores en corto que tienen unas posiciones abiertas esperando a que el metal o la plata caiga más y de un momento a otro ven que la plata empieza a subir, pues lo que tienen que hacer es salir a comprar desesperadamente el metal o la plata porque se van a quedar sin el material o el contrato de futuro para entregarlo. Esto normalmente se denomina como un short squeeze y esto podría tener un impacto muy rápido en el mercado. Cuando esto pasa, normalmente son movimientos muy rápidos. Este es un gráfico básicamente de correlación. Vemos en amarillo la plata, en color gris, en amarillo el oro, en color gris está la plata. Este es un gráfico de los últimos 8 años y el coeficiente de correlación nos da un 90% aproximadamente. Esto es el gran catalizador del movimiento de la plata. Cuando el oro comience a reaccionar, la plata puede comenzar a reaccionar y naturalmente puede pasar al revés. Sin embargo, y me preguntan a mí, pues las perspectivas de plata son mucho más prometedoras que lo que son en oro, explicadas básicamente por lo que vimos anteriormente, porque la debilidad de la plata no es propia de la plata, sino un contagio, porque los vendedores en corto están apostándole a que caiga, porque los compradores están al margen del mercado y porque, pues en términos de comportamiento, la plata es el peor de los metales en los últimos años, el que peor se ha comportado. Nuevamente, los ciclos de alzas y caídas se determinan en última instancia por el oro. Entonces es importante tener algo de paciencia esperando a que se dé el momento correcto. Para 2016 creemos que la plata puede llegar a un precio estimado de 2016, de 20, perdón, de $20 para el cierre de 2016. En cuanto al petróleo, empecemos pues por recalcar que durante las últimas reuniones y comunicados de la OPEP han sido muy enfáticos en que ellos no van a reducir sus cuotas de producción. La OPEP normalmente manejaba el mercado diciendo yo aumento la producción, entonces los precios caen, o yo disminuyo la producción y los precios suben, pero esta vez dijeron no vamos a reducir la producción, que se caiga el precio, pero yo quiero seguir vendiendo la misma cantidad de barriles. No quiero que me reduzca mi participación del mercado. Estados Unidos, en la otra punta, que es el segundo productor de petróleo en este momento, o tercero, también está diciendo lo mismo. Entonces viene Estados Unidos y viene Arabia Saudita o la OPEP produciendo petróleo a altas cantidades
en un momento en que la demanda del petróleo se está frenando. ¿Qué pasa? Con las caídas de los precios del petróleo este último año, pues en Estados Unidos los costos de extracción de petróleo no son tan bajos como en la OPEP, entonces esto ya puede comenzar a frenar la producción. Lo mismo que nos pasaba con el oro. En Estados Unidos producir un barril de petróleo puede costar alrededor de $60. En este momento, hoy, lo podrían vender a $50.9. Creo que no tiene mucho sentido hacer eso. Por tal motivo, los pozos petroleros en este momento en Estados Unidos se están reduciendo, la exploración está bajando, pero a un nivel muy lento comparativamente con el mercado total. Entonces va a llegarse a un equilibrio en el mercado, pero se necesita bastante tiempo. Ya les voy a mostrar una gráfica muy clara de esto. Por otro lado, los costos de la OPEP son mucho más bajos, entonces pues simplemente si a mí me cuesta $20 extraer un barril de petróleo y lo estoy vendiendo a 50, todavía me da suficiente margen y si cae a 45 me sigue dando buen margen. Entonces no tengo que sacrificar mi producción. Esta es una gráfica de los últimos 3 años, 2 años y medio. Veamos cómo normalmente los inventarios de petróleo están entre 360 y 395 millones de barriles. Actualmente están en 464 millones de barriles. Esto es un exceso de oferta que nunca se había dado en el mercado, sumado a la condición de que China tiene un menor crecimiento económico. Entonces, pongamos esto en perspectiva, la demanda es lenta, hay poca demanda porque el segundo consumidor de petróleo del mundo, que es China, está frenado y hay más oferta que nunca en el mercado. Estados Unidos en este momento tiene sus reservas de petróleo en niveles máximos de 80 años. O sea, en los últimos 80 años nunca había tenido tanto petróleo guardado como tiene en este momento. Veamos aquí el balance entre la oferta y la demanda. Si ven antes de la línea vertical, la línea que está entre abril de 2015 y Q3 2015, estamos hablando de que en ese momento el exceso de oferta de petróleo ronda los 5 millones de barriles por día. Es decir, se producen 5 millones de barriles más de los que se puede consumir el mundo. A medida que esto empiece a bajar, porque los precios de venta son bajos, pues la gente va a dejar de sacar tanto petróleo, que es lo que ya se está viendo, pero se va a materializar alrededor de 1 año y medio mientras esto pasa. Hay algo muy importante y es que en este momento los inventarios de petróleo están, como les decía, en máximos históricos. Estados Unidos tiene una capacidad de almacenamiento al punto de rebosar. Estados Unidos normalmente tiene estas capacidades mucho más por debajo de los niveles actuales y hoy en día están en un 88%. Es decir, alguien podría pensar, no, pues yo espero, saco el petróleo, espero que el precio rebote, mientras tanto almaceno el petróleo y cuando el precio rebote lo vendo. Pues eso está haciendo Estados Unidos, sin embargo, el 88% de la capacidad de almacenamiento ya está utilizada. Entonces tampoco hay mucho espacio para uno poder hacer esta estrategia, pues que es la que enfoca muchos analistas y muchos analistas y traders del sector que dicen pues que esa puede ser una salida a los bajos precios. Esto es más bien improbable. Veamos esta gráfica de los productores de petróleo. Como les decía, en este momento Arabia Saudita es el principal productor de petróleo. Lo sigue muy de cerca Rusia y Estados Unidos. Ahí todavía falta ese repunte de los últimos años. Esta gráfica es hasta 2006. Pero se ve muy claramente cómo Estados Unidos está alcanzando los 10 millones de barriles, pues 9.6 millones de barriles para ser exactos durante este año, lo cual lo pone en el mismo tamaño de Rusia y de Arabia Saudita como productor de petróleo. Pero tenemos, como les decía, unos costos de producción de Rusia y Arabia Saudita muy diferentes a lo que son los costos de producción de Estados Unidos. En esta gráfica vemos de izquierda a derecha los principales productores de petróleo, incluyendo Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, etc. Y de izquierda a derecha vemos los costos más bajos. Para que entendamos esta gráfica, Arabia Saudita, que es el primer país a la izquierda, le cuesta alrededor de $20 producir un barril de petróleo. Recordemos que hoy está a $50. Se están ganando $30 por barril.
Otros países en el Medio Oriente les cuesta más o menos lo mismo, $22, a Rusia le cuesta $25, a China y a Libia les cuesta $28, y esta oferta sumada nos da 40 millones de barriles diarios. El mundo produce 94 millones de barriles diarios, es decir, casi el 40% de la producción se produce por debajo de $28 por barril. En el otro lado de la moneda están los países costosos de producir petróleo, como son Suramérica, entre ellos Colombia, Europa y Norteamérica. Norteamérica, entiéndase, Estados Unidos. Hay quienes dicen que el fracking o el shale oil, que es ese petróleo por fragmentación, es más barato de extraer que el petróleo con la extracción tradicional. Sin embargo, no es así. Ahorita más adelante, si nos queda tiempo, les muestro una gráfica de los costos de extracción de ese tipo de petróleo, pero normalmente están entre 50 y 80 o $90 por barril. Por otro lado, ya vimos que el principal productor de petróleo es Arabia Saudita y todavía se está ganando $30 por barril. El segundo productor de petróleo del mundo es Rusia, y pues el precio del barril de petróleo ha caído significativamente, pero la otra cara de la moneda es que el rublo o la moneda rusa ha tenido una devaluación del 70%, entonces el precio del barril en rublos, en la moneda local, ha tenido una disminución del 15%. Una disminución del 15% en el precio de venta final no afecta para nada a los costos de producción. Entonces, Rusia está muy cómoda produciendo porque el barril en rublos se lo siguen pagando a la misma cantidad de rublos que recibía antes. O bueno, un 15% menos, pero no es nada dramático. Estados Unidos y otros países, cuando estaban acostumbrados a recibir $110 por barril, ahorita están recibiendo 50. Ya el cambio sí es importante. Resumiendo y ya para terminar, la compañía de petróleos de Arabia Saudí, la oficial pues del gobierno, en estos últimos días dijo que podría ofrecer descuentos adicionales a los compradores asiáticos, es decir, ellos todavía pueden ofrecer unos descuentos mayores a lo que el precio del barril está para garantizar su nivel de ventas, y esto pues obviamente va a generar una cierta presión en el precio de venta. Nuevamente los inventarios actuales están en máximos, los aumentos de producción podrían comenzarse a ver diezmados, pero sigue habiendo una buena producción, y el enfriamiento en China, que parece que no está arrancando como debería arrancar, o los estímulos monetarios funcionar, pues nos llevan a pronosticar un precio del WTI, del petróleo, por niveles de 45. Una cosa muy importante es que $45 parece ser un soporte bien fuerte, porque ya los compradores de petróleo, o sea, quienes realmente necesitan consumir ese petróleo, comienzan a hacer operaciones a futuro y a decir, bueno, yo quiero comprar para 2015, 2016 a $45 porque ya es un costo relativamente bajo. Un factor muy fuerte en la caída de los precios del petróleo es la fortaleza del dólar. A medida que el dólar se fortalezca contra otras monedas como el euro, que va a seguir pasando, el precio de los commodities, que está cotizado en dólares, deberá seguir cayendo. Esto es una correlación histórica muy fuerte y explicada pues desde todo sentido de vista, desde todo punto de vista macroeconómico. Entonces creemos que si el dólar sigue fuerte como va a seguir, probablemente vamos a ver unos precios menores o muy estables en estos niveles. Y nuevamente, hasta que esta oferta que hay en exceso no desaparezca del mercado, pues vemos unos precios de equilibrio de 45 o $50, y para finales de 2016 vemos que puede comenzar a tener avances el precio y llegar a un nivel de 60, $70 por barril. La idea es que con esta ponencia pues hablemos un poco más. Pues estaba viendo que la ponencia anterior era sobre el petróleo y sobre el oro, y sobre algunos otros metales que están un poco en línea también con el tema de Europa y de Estados Unidos. Entonces,
en esta ocasión vamos a concentrarnos un poco más en la situación en Europa y todo el ruido que ha generado pues Grecia a los diferentes mercados internacionales y financieros y cuál es la estrategia que uno debería plantear una vez pues ya solucionado todo el tema y conocido los pronunciamientos tanto del Banco Central Europeo como del Parlamento griego, como de las demás partes entre las cuales se encuentra Alemania y Francia. Entonces, en la diapositiva número 5 mencionábamos que al momento, si quieres darle la siguiente, al momento de hablar de Europa, pues definitivamente tenemos que hablar de Grecia, pero antes de hablar sobre las conclusiones que se tomaron en la noche de ayer y en el día de hoy, es importante conocer por qué Grecia está donde está. Esta no es la primera vez que Grecia tiene problemas con sus finanzas públicas, más o menos 90 que presentaba déficit en sus cuentas fiscales y también presentaba unos niveles de inflación bastante elevados. En esa época la élite política se estableció como meta no solamente ingresar a la Unión Económica, a la Unión Europea, sino también entrar a la zona económica europea con el objeto de adoptar el euro como moneda local y favorecerse de toda la situación y todo el crecimiento económico que estas economías que tenían el euro estaban gozando en su entonces. Sin embargo, para lograr este objetivo y para cumplir con el Tratado de Maastricht, que era el que permitía que un país europeo ingresara a la zona económica europea y adoptara la moneda, Grecia tenía que hacer unos esfuerzos bastante importantes y era reducir su déficit fiscal y también reducir sus niveles de inflación hacia los niveles que estaban presentando los países miembros en este momento. Toda la época de los 90, digamos que el objetivo fue ese y se logró. Y en enero del 2001, Grecia entra a la zona económica europea y adopta el euro, que estuvo respaldado por en ese entonces y actualmente por el Banco Central Europeo. Una vez se dio este ingreso, pues muchos inversionistas les llamó mucho la atención eh, y sin preguntar cuál era la situación o la historial crediticio de Grecia, los bonos y también las tasas de interés de un bono de Grecia se desplomaron de forma impresionante por el apetito que se observó en los mercados financieros, hasta el punto que las tasas de interés de Grecia igualaron a las tasas de interés de algunos de sus países pares en Europa, como el caso de Alemania. Y acá vemos en la primera gráfica de la izquierda superior cómo los rendimientos de los bonos a 10 años de Grecia empezaron a igualar los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania. Inmediatamente se da el ingreso de Grecia a la zona euro. El crecimiento que observó la economía griega en ese momento, pues digamos que fue bastante impresionante, en donde de lejos superó el crecimiento que se observaba en la zona económica europea de los demás países. En ese periodo Grecia alcanzó niveles de crecimiento trimestral alrededor del 6%, que estuvieron pues acompañados por un fondeo mucho más barato y en donde el apetito de los inversionistas pues llevó a que este fondeo también se ubicara en niveles tan bajos. El estallido de Grecia se da en la crisis financiera del 2007-2008 cuando pues todo el mundo, todas las economías colapsan dado la quiebra de Lehman Brothers y se establece un nuevo gobierno de Grecia que anuncia que el déficit fiscal no era del 6% como se venía anunciando en los años anteriores, sino que era un déficit del 12,6% como porcentaje del PIB. Una vez se conoció la noticia, los inversionistas se dieron cuenta que la situación económica de Grecia no era ni para nada parecida a la de Alemania. Y una vez ocurrió eso, los rendimientos de los bonos a 10 años de Grecia comenzaron otra vez a presentar un spread de forma impresionante, eh,
y la economía, después de este comportamiento en su costo de fondeo, presentó tasas de crecimiento negativas, pero ni siquiera observadas en la Gran Depresión en Estados Unidos y en las crisis anteriores que se habían observado en Europa. Esto hizo que en mayo del 2010 el gobierno griego anunciara que no tenían el dinero para pagar toda la deuda que habían recogido durante el periodo de crecimiento económico en el cual Grecia había entrado a la zona económica europea y había adoptado el euro. Recordemos que también en el 2004 Grecia realizó los Juegos Olímpicos y el gobierno griego tuvo que adquirir mucha deuda y en el 2010 anunciaron que no tenían los recursos para pagar toda esta deuda y es cuando el Fondo Monetario Internacional y los demás países europeos le otorgan a Grecia su primer plan de ayudas por 110 billones de euros y acá es donde comienza toda la historia del drama griego. Este dinero se dio con unas condiciones en las cuales el gobierno tendría que hacer unas medidas de austeridad bastante fuertes. Sin embargo, en el periodo posterior a la crisis financiera, la economía griega perdió el 25% de su tamaño e hizo que la deuda como porcentaje del PIB alcanzara niveles exorbitantes de alrededor del 180%, 190%, y esto hizo que en septiembre, en octubre del 2011, el gobierno griego anunciara otro paquete, pidiera otro paquete de ayudas, porque esos 110 billones de euros que ellos habían pedido inicialmente no les alcanzó para cubrir todos sus gastos y para pagar toda la deuda que tenía. Entonces, en este momento se da también una volatilidad en los mercados y a Grecia también se le imponen nuevas medidas de austeridad mucho más fuertes, pero pues dada la desaceleración y la pérdida en el tamaño de la economía, pues estas medidas de austeridad no se lograron cumplir. Y en enero del 2015, que es a la fecha, el año actual, los griegos eligen a un nuevo gobernante que se llama Alexis Tsipras del partido Syriza, un partido de izquierda, un partido con movimientos que van en contra de las medidas austeras y y lo eligen porque todas estas medidas que se habían instaurado con el primer paquete y el segundo paquete habían llevado a la economía griega a una situación de pobreza. Pues la gente ya estaba aburrida y querían un dirigente que les ayudara a negociar estas condiciones. Si quieres pasamos, Ricardo, a la siguiente diapositiva, la número 8. Y en esta, digamos que acá las volatilidades de los mercados comienzan a incrementarse el 5 de junio, cuando Grecia no puede pagarle al Fondo Monetario Internacional alrededor de 1.5, 1.6 billones de euros, en donde el gobierno griego anuncia que va a pagar todos estos dineros a finales de junio y ya se comienza a generar especulaciones de que Grecia no va a poder pagar y de que se va a generar una posible salida de Grecia de la zona económica europea. Acá salieron muchos analistas a decir que Grecia no era un riesgo para la zona económica europea ni mucho menos para la Unión Europea, toda vez que cuando se anunció el primer paquete de ayuda en el 2010, la exposición de muchos bancos europeos y mucha persona natural comenzó a reducirse, en donde pues actualmente vemos en esa gráfica de la izquierda superior como la exposición de los bancos se ha reducido de forma importante. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no es el único que tenía exposición a Grecia, sino que los demás países europeos también presentaban exposición a la deuda griega a través de dos vehículos. El primero es el Bilateral Loan Facility, en el cual los países europeos le prestaban a Grecia aproximadamente 53 billones de euros
y el otro es el European Financial Stability Facility, en donde los países europeos también le prestaron a Grecia alrededor de 142 billones, que estos dos recursos suman alrededor de 195 billones hoy en día, que es lo que representa los dos planes de ayuda que Grecia pidió tanto en el 2010 como en el 2011, en donde Alemania, Francia e Italia son las economías que más exposición tendrían a esa deuda. Adicionalmente, a pesar de que hubo una reducción importante en la exposición que tienen los bancos europeos a Grecia, los principales bancos que tienen mayor exposición a esta deuda son Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Y esto también explica el porqué de la posición que tuvo Alemania y Francia en las negociaciones actuales para tratar de decidir si se le daba un tercer plano paquete de ayudas a Grecia o no, y también las condiciones en las cuales ese tercer plan de ayudas te iba a entregar si Grecia cumplía con ciertos requisitos de aquí en adelante. Entonces mucha gente decía que Grecia pues efectivamente no representaba un riesgo importante para Europa porque las exposiciones se habían reducido. Ayer de hecho estaba leyendo unas cifras en donde la economía griega representa tan solo el 1.3% del PIB de toda Europa a diciembre del 2014. Entonces muchas personas argumentaban de que los mercados estaban sobreexagerando esta situación y que una posible salida de Grecia pues no iba a generar un riesgo sistémico como si lo generó en el 2007-2008 el caso de Lehman Brothers. En la diapositiva número 8 mostramos que efectivamente Grecia no es el problema que muchos inversionistas estaban argumentando que era. Sin embargo, lo que decimos en esta diapositiva es que el riesgo efectivamente no era Grecia, sino que el riesgo se llamaba contagio. ¿Y por qué se llamaba contagio? Porque la validez de una zona económica europea se estaba poniendo en cuestionamiento. Recuerdo un artículo que leí de un economista español que se llama José García Domínguez y que se titulaba Si Grecia cae, los siguientes somos nosotros. Y en este artículo, él lo que decía era que, digamos que este título era aluciendo a las consecuencias financieras a las que debería enfrentarse España si Grecia se salía de la zona euro. En su artículo, José decía que más o menos en el 2008, 2007-2008, los 6 bancos más grandes de Estados Unidos representaban más o menos el 60% del PIB en ese entonces. Y para ponerlo como en el contexto europeo, por ejemplo, en el caso de Alemania, el Deutsche Bank representa aproximadamente el 80% del PIB en Alemania. En el Reino Unido, los 4 bancos más grandes representan más o menos el 400% del PIB en Inglaterra, o en el Reino Unido, perdón. Y de forma similar en Francia, en donde 4 bancos más grandes en Francia representan más o menos el 300% del PIB de este país. Ahora, si uno mira la exposición, por ejemplo, que tiene España a los bonos que tiene Francia, a los bonos de España, Italia y Portugal, eso más o menos es el 30% del PIB de Francia. Entonces, las dimensiones no eran el riesgo sistémico que podría generar Grecia, sino era el contagio que que esto iba a llevar a que otras economías, en el caso de España, Portugal, Irlanda, Italia y Chipre, en donde su deuda como porcentaje del PIB es bastante grande, en donde son economías que les está costando mucho tener crecimiento económico y en donde las medidas de austeridad, porque estos países también recibieron planes de rescate por parte del Fondo Monetario Internacional y estos fondos de estabilidad económica que crearon los países miembros de la Unión Europea, es que si Grecia se salía, entonces el contagio era que
movimientos políticos en España, en Portugal, en Irlanda y en Italia iban a decir, si Grecia se sale, entonces nosotros también nos salimos y no pagamos la deuda. Entonces, esto era lo que realmente el mercado estaba apreciando y lo que el mercado estaba descontando. No era tanto el riesgo de que Grecia se saliera de la zona euro, sino el riesgo de contagio en estos demás países. Ahora, yo ayer estaba leyendo precisamente también un artículo del CNBC y hay un partido político en España que se llama Protesta. Y ayer este partido pues estaba un poco criticando las condiciones de este plan de rescate que le dieron a Grecia. Y para ponérselo más o menos en contexto, en diciembre, el 20 de diciembre del 2015, se van a realizar elecciones parlamentarias en España. Y este partido político, que es también que va en contra de la austeridad, tiene más o menos entre el 21 y el 22% de la intención de voto, que es el tercer partido político pues, más importante después del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, el miedo es ese, el miedo es que con una eventual salida de Grecia, pues otros partidos políticos en estos países podrían ganar un poco más de terreno y una elección pues, de un movimiento anti no solamente en Grecia, sino en España y en Italia, pues podía poner en juego y digamos que la validez de la zona económica europea. Entonces, esto era básicamente lo que los mercados estaban preciando y por eso vimos comportamientos tan negativos, no solamente en los mercados accionarios en Europa, sino también vimos cómo los rendimientos de los tesoros a 10 años en países como Alemania, Italia, España, Portugal, incluso Francia, presentaron volatilidades en donde vimos comportamientos de 50 puntos básicos en la curva de largo plazo en estas economías y en estos mercados. Entonces, Ricardo, si quieres pasa a la siguiente diapositiva. Nosotros hace más o menos 2 semanas estuvimos hablando con una firma de inversiones que se llama Amundi Asset Management y ellos nos ponían dos escenarios con respecto a todo a este drama griego. El primer escenario era una eventual salida de Grecia y un segundo escenario era el regreso de Grecia o digamos que la ayuda que le iban a dar a Grecia para que no se saliera de la zona económica europea. En el primer escenario, digamos que se planteaba unos supuestos era que Grecia no iba a ser capaz de pagar su deuda y por lo tanto el Banco Central Europeo, a través de un instrumento de facilidad de liquidez que consiste en inyectarle o prestarle recursos a los bancos griegos, pues iba a llevar a que el sistema financiero en Grecia se colapsara. Y el 20 de julio Grecia tenía que hacerle un pago al Banco Central Europeo por 3.5 billones de euros. Y si este pago no se hacía, pues efectivamente el Banco Central Europeo iba a recortar esos fondos. El sistema financiero en Grecia se colapsaría y esto implicaría o implicaba una eventual salida de Grecia de la zona euro. Esto iba a llevar a que los mercados financieros europeos cayeran mucho más. Ellos nos decían que ellos veían una ampliación de los estrés de la deuda gubernamental de la periferia y con el objetivo de contener estos riesgos, pues el Banco Central Europeo seguramente iba a incrementar mucho más su QE y esto iba a debilitar mucho más el euro. El otro escenario era el escenario deseado, el escenario que todos los inversionistas querían y era lograr un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y los demás países europeos con Grecia. Y ellos planteaban, digamos, que ese escenario deseable era que se lograra un plan de rescate, que fue lo que se logró, que Grecia también se comprometiera a realizar unas reformas estructurales y también hubiera un plan de recapitalización de los bancos a través de no solamente del fondo que tiene el Banco Central Europeo para soportar los bancos griegos, sino también a través de este plan de rescate por 86 billones que fue lo que aprobaron,
para recapitalizar los bancos griegos. Y adicionalmente, una reestructuración de deuda, que es el punto que todavía el mercado está esperando si se va a dar o no. Es decir, una reestructuración de deuda es que se dé un write-off, un relief en la deuda, es decir, que se le perdone cierta deuda a Grecia, y estos, digamos que estos supuestos llevarían a que las acciones se incrementaran significativamente, los spreads se reducirían entre los spreads de la periferia frente a los bonds alemanes, y el euro se iba a fortalecer. Entonces, al final, este fue el escenario que se dio, a excepción de la reestructuración de deuda, y lo que vimos fue que el euro no se fortaleció, sino que se debilitó, que ahorita más adelante pues lo vamos a comentar. Y lo que se logró, entonces ahí sí ya para hablar un poco de qué fue lo que se logró, eh, el Parlamento griego en la noche de ayer aprobó las condiciones que había interpuesto tanto el Fondo Monetario Internacional como los diferentes países que estaban negociando con Grecia, y las reformas estructurales que el país tenía que hacer. Esta aprobación del Parlamento griego llevó a sus acreedores a decirle sí a un plan de rescate por 86 billones de euros para lograr que Grecia tuviera los recursos suficientes para pagar eh, sus obligaciones, pues al menos en los próximos 3 años, porque este plan se firmó con un plazo de 1 a 3 años, en donde Grecia pues se compromete a cumplir con estas reformas, entre las cuales se encuentra una reducción en la edad para pensionarse. También se estableció que Grecia tendría que incrementar su base impositiva, y también hay unas reducciones en el número de políticos en el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente se le estableció a Grecia que tenía que crear un fondo en Luxemburgo, para poder vender alrededor de 50 billones en activos que tiene Grecia, a lo cual Grecia pues no dudó en decir que no, pues no es algo que vaya a comprometer el crecimiento económico del país. Sin embargo, las condiciones sí son peores al no del referendo que se realizó hace más o menos 2 semanas. Entonces, pues todo esto desde un punto de vista político, pues Alexis Tsipras sí quedó como un poco mal políticamente, porque las condiciones que se firmaron en la noche de ayer, al parecer, son mucho más fuertes que las que se rechazaron en el referéndum. Entonces, esto seguramente sí va a generar mucho ruido político en Grecia, pero por ahora los mercados van a estar mucho más tranquilos. Antes de todo esto, pues habíamos observado un incremento importante en los índices accionarios en Europa, y todo esto se dio por una perspectiva macro mucho más favorable para Europa luego el anuncio del QE por parte del Banco Central Europeo. Y ahora con esta solución, ya el tema griego queda a un lado y ya los inversionistas se van a centrar mucho más en la recuperación económica en Europa, y también en lo que vaya a anunciar de aquí en adelante la Reserva Federal. Seguramente todavía van a quedar temas por solucionar. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional anunció que si los prestamistas europeos no le hacían una reestructuración de deuda a Grecia, seguramente el país no iba a poder cumplir con todas esas medidas de austeridad que los mismos prestamistas habían instaurado. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que todo este tema de Grecia simplemente se aplazó. Se aplazó por un periodo de 3 años, que seguramente en los próximos años, cuando vuelva a ocurrir algo similar a lo que observamos en los 6 meses, la volatilidad va a continuar en los mercados. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a Mohamed El Irian, que es el Chief Economist Advisor del grupo asegurador Allianz en Alemania, y él lo que decía es que el tema de Grecia no se ha solucionado del todo. O sea, si no hay un relief de deuda, y si la economía no logra
tener un crecimiento económico, seguramente esas medidas austeras no se van a lograr cumplir, y seguramente de aquí en adelante pues los problemas de Grecia van a continuar, y sumado a ello, si un partido o un movimiento político de izquierda llega en alguna de las economías que mencionamos anteriormente, pues seguramente los mercados van a volver a sufrir volatilidades bastante importantes. Pero por ahora, lo que veo de aquí a 6 meses, a fin de año, es un sentimiento mucho más favorable. Los mercados, luego de estos anuncios, han reaccionado de forma positiva. Hoy las acciones en Europa subieron 1,6%. La semana anterior alcanzaron a subir casi un 10% algunas bolsas. Entonces, esto al final sí, pues sí le generó mucha mayor tranquilidad a los inversionistas, y el apetito por acciones europeas seguramente van a continuar. Entonces, ya dejando un poco de lado el fundamental de Grecia y el tema de las negociaciones, pasamos a la siguiente diapositiva, Ricardo, y nos vamos a concentrar un poco más en las fundamentales que hacen de que Europa sea un mercado atractivo para muchos inversionistas. Bueno, entonces en enero del 2015 el Banco Central Europeo anunció un programa de compra de activos financieros con el objetivo de lograr que la inflación, o en su momento la deflación, empezara a corregirse. El objetivo de un banco central es controlar la inflación. Históricamente hemos visto cómo los bancos centrales son efectivos controlando el nivel de precios en la economía. Sin embargo, un banco central europeo o un banco central no sabe cómo combatir la deflación. Y estas medidas, digamos que han sido bastante eficientes, sobre todo en Estados Unidos, que fue el primero en tomar un programa de compras de activos financieros pues tan grande como el que está realizando hoy en día el Banco Central Europeo. Entonces recordemos que a finales de enero del 2015, el Banco Central Europeo anunció que quería expandir su balance, es decir, la cantidad de sus activos hacia niveles de 3.000 billones de euros. En ese entonces el Banco Central Europeo tenía más o menos 2,1, 2,2 billones, y lo que ha hecho mensualmente es hacer compras por 60 billones, que se vencería más o menos en septiembre del 2016. Entonces, ¿esto cómo favorece las acciones o los mercados accionarios en Europa? Cuando tenemos, o en ese entonces que cuando se anunció este QE, en donde lo que hace el Banco Central es salir a comprar bonos del tesoro de las diferentes economías, lo que hizo el Banco Central fue inyectar tanta liquidez a los mercados de renta fija y a los mercados pues en general, que un bono del tesoro en Alemania estaba rentando casi 0%. Entonces, cuando tú eres un gerente de portafolio de un fondo en donde te pueden estar midiendo mensualmente o trimestralmente, pues tú tienes que generar unas rentabilidades superiores al menos pues a tu benchmark. Entonces, si tú eres un gerente de portafolio y estás buscando activos que te puedan generar rendimientos positivos, lo que hicieron muchos inversionistas fue empezar a comprar acciones europeas, y por esto se vio un rally tan importante en las acciones en Europa. Esto también estuvo acompañado de un incremento en la confianza del inversionista y en la confianza del consumidor. Se empezó a observar crecimientos o señales de crecimiento importante y de recuperación en países como España, Italia, incluso en Alemania se observaban tasas de crecimiento importantes en el primer trimestre del año. Los diferentes indicadores de actividad manufacturera empezaron a arrojar lecturas bastante positivas, y esta inyección de liquidez le dio un apetito mucho mayor de muchos inversionistas a Europa. Entonces, una vez eliminado el tema de Grecia, la conclusión es que esta liquidez va a continuar en los mercados, y esto seguramente va a continuar favoreciendo el apetito por las acciones europeas, al menos en lo que resta del 2015. Ahora, esta inyección de liquidez ha hecho que muchos euros estén en los mercados, y esto también ha hecho que el euro se debilite y que lo encontremos a niveles del 1,08.
1,0882 es el nivel que vimos en la jornada de hoy. Y cuando tú tienes una moneda devaluada como el euro, al igual que el peso colombiano que también se ha perdido valor, pues tus exportaciones son mucho más, las exportaciones o los bienes que nosotros exportamos o los que exporta Europa son mucho más atractivos para el mundo, son mucho más baratos, tu moneda es mucho más débil. Entonces esto también está favoreciendo economías como por ejemplo Alemania, que es una economía pues netamente exportadora, al igual que la de Francia también y Reino Unido, a pesar de que Reino Unido no tenga el euro. Pero esto también hace que el crecimiento económico vía exportaciones tenga un impacto positivo. Si quieres, Ricardo, pasamos a a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, adicional a esta mayor confianza del consumidor, a un ánimo mucho mayor de las empresas también por invertir, a una búsqueda de rendimientos en las acciones por parte de los diferentes agentes, tenemos de que Europa es un importador neto de petróleo, es decir, es un consumidor neto de petróleo. Y todo este escenario de precios de petróleo bajo, pues hacen que mi presupuesto mensual, si yo soy, pues si yo vivo en Europa y yo digamos que destino gran parte de mis recursos o de mis ingresos, no sé, a comprar gasolina para salir en mi carro, pues hace que ese ingreso disponible ya no ocupe una tanta proporción dentro de mi presupuesto mensual, sino que se reduzca, porque el precio de los combustibles comienza también a disminuir en línea con el comportamiento del precio del petróleo. Entonces, esto también hace que se estimule un poco más el consumo. Y en esta gráfica mostramos que países que tienen una media naranja de color amarillo son aquellos que es superior o digamos que sobrepone aquella que tiene otra media naranja de color gris oscuro. Son aquellos países que son importadores netos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos una media naranja de importaciones que es, o de consumo que es mucho mayor a la de producción. Miremos el caso de toda Europa. Toda Europa tiene medias naranjas y no tiene ninguna media naranja gris. Tiene medias naranjas amarillas y ninguna media naranja gris. Esto hace que Europa sea un país, sea una región, perdón, eh, de importación neta de petróleo y en donde este escenario de precios bajos pues seguramente va a favorecer no solamente el presupuesto de los hogares y el consumo de los hogares, sino también eh, mi balanza de cuenta corriente. Entonces son economías que para muchos inversionistas son mucho más atractivas que economías, por ejemplo, como la colombiana, en donde vemos que la situación es totalmente diferente, o incluso Rusia o algunos países de Medio Oriente que son aquellos países que están sufriendo pues dada esta disminución en los precios del petróleo. Entonces, desde este punto de vista de petróleo, pues esto también favorece a Europa y esto lo hace como, lo hace una región atractiva para inversión. En la diapositiva número 12, Ricardo, si quieres seguimos. Es más o menos la misma situación, pero acá ya digamos que sí puede ser un poco más claro, en donde pues aquellos países que tienen aquellos puntos rojos son aquellos países que son importadores netos y que se favorecen de este escenario de precios del petróleo bajo. Y pues en este caso pues volvemos a encontrar a Europa. En la diapositiva siguiente ya hacemos un análisis un poco más detallado de cuáles serían las economías de entre Europa, digamos que más atractivas para invertir. En la tabla de la izquierda superior tenemos cuál ha sido el crecimiento económico en el 2012, 2013 y 2014 de esta muestra de economías, en donde tenemos Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, toda Europa, Francia, Japón, Italia y España. Tenemos otras dos columnas en donde tenemos cuál es la expectativa de crecimiento para el 2015 y 2016 y tenemos un delta, que ese delta está medido entre la diferencia de lo que creció en el 2014 la economía y lo que se espera que crezca en el 2015. Generalmente hay una correlación una correlación positiva en lo que crece las utilidades por acción de las empresas con el crecimiento económico. Entonces, si uno
fuera un inversionista que buscara crecimiento, uno debería buscar aquellas economías cuyo delta de crecimiento sea el más alto. Es decir, dentro de esta muestra tenemos a España, Italia e incluso Japón con las expectativas de crecimiento más altas y con el delta más alto. ¿Esto qué haría? Esto haría que la gráfica de la derecha inferior, que me mide cuál ha sido históricamente el comportamiento de la utilidad por acción en cada uno de estos mercados, incremente o no incremente. Fíjense cómo la línea gris, que es la línea de Italia, o la línea azul clara, que es la de España, o incluso la de Francia, están un poco rezagadas al comportamiento base 100 del crecimiento de la utilidad por acción de economías como Alemania o incluso Estados Unidos. ¿Esto qué me quiere decir? Que si el mercado está esperando un crecimiento o un delta positivo en economías como España, Italia, Japón, incluso Francia, que es el que nos interesa acá por dados los mercados europeos, son aquellas economías que seguramente van a mostrar un crecimiento mucho mayor en su utilidad por acción y esto va a estar reflejado en un comportamiento más positivo del precio de los activos financieros en estas economías, particularmente las acciones. Ahora, cuando uno mira la diapositiva de la izquierda inferior, que me mide el PMI, que lo que me dice es si la actividad manufacturera en estas economías se está incrementando o no. Este PMI se mide sobre un nivel de 50. Si el dato para una economía particular está por encima de 50, su actividad manufacturera se está expandiendo. Si está por debajo, está retrocediendo. Entonces, aquellas economías que han mostrado una tendencia bastante positiva en estos indicadores son las mismas economías que mencionamos anteriormente, que es España, Italia y Francia. Entonces, pues dada esta diapositiva, podemos decir que si queremos tener exposición a los mercados europeos, dado que el tema de Grecia ya está solucionado, que el Banco Central Europeo va a continuar inyectando liquidez, que un escenario de precio del petróleo bajo va a persistir al menos en los próximos 2 años, entonces yo debería invertir en aquellas economías que vayan a tener un delta de crecimiento mucho mayor y en donde la actividad manufacturera también muestra señales de aceleración. Si quiere, Ricardo, nos movemos a la siguiente diapositiva. Listo. Acá en esta diapositiva mostramos cuáles son aquellas economías o cuáles mercados son los que presentan mayor subvaluación, es decir, cuáles están más baratos y cuáles no. Para explicarles más o menos en qué consiste esta gráfica. Aquellos mercados que se encuentren dentro de el área sombreada, que es del 100 para el múltiplo PBL y 100 para el múltiplo Price to Earnings, son aquellas economías que muestran un nivel de subvaluación frente a sus múltiplos pagados. ¿Cómo sacamos esta cifra? Si yo veo que históricamente los inversionistas han pagado 15 veces el Price to Earnings y actualmente para una economía, para un mercado en particular, ese Price to Earnings no está en 15, sino está en 10, hay un nivel de subvaluación. ¿Cómo se saca? Se coge el 10 y se divide en el 15 y ahí tenemos un porcentaje. Si el dato histórico es del 15%, el actual es del 15%, el punto va a estar en el 100%. Es decir, esto quiere decir que el mercado actualmente está en su valor justo. Es decir, no está ni caro ni está barato. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar aquellas economías que estén dentro de esta área sombreada. Que si queremos tener una exposición a Europa, pues mercados como el CAC, que es el francés, o el mismo FTSE del Reino Unido, presentan niveles de subvaluación interesantes frente a los múltiplos pagados históricamente en estos mercados. En la parte de la derecha les indicamos cuáles serían aquellos mercados que no solamente por price to earnings, sino también por price to book value, estarían baratos frente a sus múltiplos pagados históricamente. Y acá tenemos el KOSPI, que es el de Corea, tenemos incluso China, el CAC, que es el de Francia, y tenemos el del Reino Unido, que es el FTSE. Únicamente por price to earnings tenemos para el caso de Europa el DAX alemán y para el caso del price to book value tenemos al IBEX, al FTSE MIB, que es el de Italia, y ya. Lo que nos dice la gráfica es que el Standard Poor's
y el Standard & Poor's en Australia estarían en su valor justo. Entonces, en este sentido, vemos que hay mercados en Europa que todavía desde un punto de vista de sus valores de evaluación muestran niveles atractivos. Y ya en la siguiente gráfica, bueno, ya para los que les gusta un poco el análisis técnico, pues les trajimos acá una gráfica del Eurostoxx 500, que básicamente me muestra cómo se han comportado los mercados europeos en los últimos 10 años. Entonces lo que observamos es un mercado europeo que presenta una tendencia alcista, que está delineada por ese canal alcista verde, en donde fíjense cómo luego del anuncio del QE por parte del Banco Central Europeo se dio un apetito bastante importante por acciones en Europa, y apenas se comenzó a observar, a presenciar la volatilidad que estaba generando Grecia, vemos cómo el mercado, pues dado ese apetito, se sale de esa línea, de ese canal de tendencia alcista, lo rompe más o menos en mayo, a principios de mayo de este año, y esto ya nos da una primera señal de alerta, de que el mercado estaba muy sobrecomprado, y seguido a esa sobrecompra para verse una vela, son velas semanales, en un nivel bastante importante que estaba delimitado por esa línea azul punteada, y aparece una vela envolvente, donde si quieres, Ricardo, pasamos a la siguiente diapositiva que está un poco más claro, un poco más en zoom. Una vela envolvente es una vela que el high está por encima del high de la vela anterior y el low está por debajo del precio más bajo registrado en la vela anterior. Esto es una señal bastante bajista, y que este retroceso en la tendencia pues se empezó a observar con todo el tema de Grecia y la volatilidad que generó en los mercados. Entonces, esta tendencia, digamos que esta corrección que se dio una tendencia alcista de largo plazo, se dio por todo el tema de Grecia, y las últimas dos velas, la última vela es el comportamiento que hemos observado esta semana, en donde acá también podemos dibujar un pequeño canal bajista de corto plazo, luego una tendencia alcista como la observaba en los últimos 2-3 años. Este patrón es un banderín, en donde cualquier ruptura de las líneas de tendencia dibujadas en esta ocasión por el color amarillo me indica que esta corrección de corto plazo se estaría terminando, y me daría una confirmación de que la tendencia anterior, es decir, la tendencia alcista, debería continuar. Entonces, luego que que se conoció el resultado de Grecia, hoy los mercados subieron el 1.6%, como les comentaba, y esta vela está incluso un poco más arriba de estas dos líneas amarillas que les indicamos acá. ¿Qué me quiere decir esto? Que esto es una señal alcista importante, es una ruptura de esta corrección de corto plazo, en donde me da que el siguiente objetivo sería el nivel de 4.000 en el Eurostoxx. Entonces, desde un punto de vista técnico, lo que me está diciendo el mercado es que seguramente los inversionistas en los próximos meses van a continuar teniendo un apetito mucho mayor a las acciones en Europa.